Jueves 12 de noviembre. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día en la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios que proclama Jesús. Hermanos, en este Evangelio que nos presenta Lucas, le hacen una pregunta muy interesante los judíos. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? En primer lugar, tenemos que aclarar que el reino que los judíos esperaban era un día singular o una época en el que Israel, por el poder de Dios, obtendría la autonomía con respecto a los reyes que históricamente los habían tenido esclavizados, que los habían saqueado, dominado, llevándose a los judíos incluso como esclavos, ¿verdad? Lejos de su amada patria. Los reyes que hicieron esto pues fueron diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, los asirios, los babilonios, los griegos, y en tiempo de Jesús pues eran el Imperio Romano. Cuando se instaurara el reino de Dios, comenzaría a aparecer un tiempo de paz y de progreso, y podrían decir, como ese rico imprudente del Evangelio, ¿verdad? Ahora sí, alma mía, come y bebe, que tienes en abundancia de sobra. Hermanos, los judíos de la época de Jesús esperaban pues que el reino de Dios llegara así, ¿verdad? Incluso esperaban un Mesías como muy humano, ¿verdad? Un Mesías que venía con poder, que venía a liberarlos, ¿verdad? De la opresión del poder temporal, del poder de Roma. Pero Él viene a liberarnos, sí, pero a liberarnos del pecado. Jesús se refiere a otro concepto de reino. El reino de Dios es un reino, el de su Padre Jesús, que Él va a reinar en los corazones de los hijos de Israel que acepten a Dios como su Rey y a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Quiénes son aquellos que entienden mejor este reino de Dios? Pues son los desposeídos, los marginados, los enfermos, los pobres, los que no tienen otra esperanza que en Dios, de quien ahora Jesús les muestra el rostro compasivo y misericordioso. El reino de Dios no llegará aparatosamente como esperaban los judíos, ¿verdad? Sino que dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. Es decir, el reino de Dios fue inaugurado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios está presente ya en la persona de Cristo. Él nos trae ese reino de paz. Ese reino está presente en su iglesia, y ese reino llegará a culmen, como nos dice, en su segunda venida. En su segunda venida
llegará a culmen ese reino de paz, de amor, de gracia, de santidad, de verdad, de vida. Por eso, hermanos, el reino de Dios es como esa pequeña semilla de mostaza, como la levadura que fermenta la harina. Entonces, algo que no se ve, pero que poco a poco va creciendo, ¿verdad? No aparatosamente. Podemos ver cómo Jesús empezó con muy pocos pues, seguidores, discípulos, apóstoles, eran muy poca gente, pero poco a poco pues ha ido creciendo y ahora pues ya somos más de 1,200 millones, ¿verdad?, de católicos en el mundo. Pues así es el reino de Dios. El reino de Dios tiene su fuerza por sí mismo, como esa semilla de mostaza, como esa levadura. Tiene su fuerza en sí mismo y poco a poco va realizando su acción. En el silencio, realiza su acción en el silencio, realiza su acción en lo pequeño, en aquello que no se ve. Pues hoy el Señor nos invita a ti y a mí que en el silencio, que sin grandes, ¿qué podríamos decir? Grandes espectáculos, pero que ahí en lo pequeño vayamos haciendo presente el reino de Dios, defendiendo la vida, defendiendo la verdad, siendo personas que promovemos la paz, que promovemos la gracia, la santidad. Así en lo pequeñito, no haciendo pues, grandes espectáculos, ¿verdad? No, en lo pequeño, en el silencio. Si nos damos cuenta, los santos pues así han hecho, ¿verdad?, su labor, allí en eso pequeño, en lo insignificante, en lo ordinario, pero ahí empieza el reino de Dios, precisamente que reine en nuestro interior, que reine en nuestra inteligencia, que reine en nuestra voluntad. Pues pidamos al Señor que nos haga participar, que nos motive para que colaboremos en la extensión del reino de Dios. Pues les deseo que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga.